Patch Adams es un doctor americano que fue uno de los primeros que empezó a trabajar en una visión holística de la enfermedad. Aparte de la medicación y el tratamiento, él pensaba que trabajar la parte emocional, la parte de comunicación con el paciente era también relevante y, por tanto, utilizaba cosas como la empatía, el humor y temas más relacionados con el ser humano con el que estaba trabajando. Y durante unos minutos vamos a hablar de eso, de comunicación con nuestro paciente. Y a mí me gustaría haceros dos preguntas que tienen que ver con este fragmento que hemos visto. Aquí vemos a Patch Adams, que es el paciente, y a su médico, en este caso un psiquiatra, en una de las revisiones habituales que tenían. Y, bueno, pues ha habido comunicación entre ellos. A mí me gustaría que en un primer momento me dijerais qué errores, qué comportamientos erróneos habéis visto en el doctor en cuanto a la comunicación con su paciente. ¿Qué tipo de cosas, de comportamientos habéis visto que eran erróneas? Y las vamos a ir apuntando aquí, si os parece. ¿Tenéis por ahí micrófonos? O si no, lo decís así en alto, por favor. No le estaba escuchando. No había escucha. ¿Cómo notábamos que no había escucha? ¿En qué tipo de cosas lo notábamos? No lo miraba, no había contacto visual. Contacto visual. ¿Qué más cosas hacía erróneamente el doctor? ¿Perdón? Se estaba tomando un café, es decir, el foco lo tenía en él, en su café y en cómo estaba. Café igual foco en él y no en su paciente. ¿Qué más cosas habéis visto? ¿Alguna más? Por favor. Era cuando el médico se daba cuenta que debería haberle escuchado. Llegó un momento en que el paciente dijo una serie de barbaridades para ver si captaba la atención del médico y ni aún así había escuchado. ¿Cómo pondríamos esto? Es una escucha, le voy a llamar de una manera que luego explicaré. Una escucha casi selectiva. De repente hay algo que me llama la atención y parece que escucho, pero realmente no estaba escuchando. ¿Algo más en cuanto a los comportamientos del médico? Bien, pues os voy a hacer la segunda pregunta. Estos comportamientos del psiquiatra que hemos visto, ¿qué tipo de emociones han provocado en su paciente? Decirlas así rápidamente. Emociones. ¿Cuáles? La pobre actitud del médico. ¿La pobre? La pobre actitud. Siente cierta tristeza, ¿verdad? Sí. De él está ahí porque necesita ayuda y lo que encuentra es a este médico. Tristeza. ¿Qué más emociones? ¿Perdón? Se siente incomprendido. Incomprensión, clarísima, clarísima. Por eso se va a decir barbaridades. ¿Qué más? Sabe que el médico está en otro planeta. ¿Sabe qué? El médico está en otro planeta. Sí, llega un momento a pensar que por lo menos no está con él. Dejadme que ponga algo que probablemente hablaremos luego de ello. Está presente, pero justamente lo que estás diciendo, al contrario, no está presente ahí. Podría estar perfectamente en otro planeta o al menos en su planeta, el médico. ¿Qué más emociones habéis visto en el paciente? Siente que el problema no le afecta al médico, no le importa. Eso es lo que siente. ¿Y qué emoción tendría ahí? Sería un poco la incompresión, ¿no? que hemos dicho hace un momento. ¿Habéis visto ira? Por favor, perdón. Yo diría rabia. Rabia. Mira, estaba hablando yo de ira, rabia. Llega un momento en que lo que siente es rabia. Por cierto, no te veo bien, pero eres Almudena Castro, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien. Oye, ¿te parece si subes aquí y charlamos un rato sobre comunicación médico-paciente? ¿Te parece? Vale. Damos un aplauso a la doctora Castro, por favor. Pues nada, ya como ya me ha reconocido, yo quiero presentaros a José Miguel Sánchez, es coach ejecutivo y nos va a dar una súper charla acerca de cómo comunicarnos con el paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de charlar contigo. ¿Nos sentamos? Sí, genial. Bueno, yo he visto
dando una vuelta por el Congreso y demás, he visto mucho tema de miocardio y demás, pero todavía nadie me ha contado cómo se toma miocardio. Esta es mi primera pregunta para ti. ¿Cómo tomamos miocardio? Miocardio no es una pastilla. ¿En serio crees que miocardio es una pastilla? Sí. Ojalá, porque así se lo tomaban todos y así ya se llevaban miocardio en el cuerpo. No, mira. Miocardio es un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología que está basado en todo lo que hemos hablado aquí estos días. Es que hay un fracaso en la prevención secundaria. Es decir, hemos detectado que se hacen muy bien las cosas en el hospital, pero cuando el paciente sale se pierde el hacer bien las cosas. Entonces, hay un fallo, sabemos el mensaje que hay que dar, pero hay un fallo en esa transmisión, tanto por parte del que lo da como por parte del que recibe. La finalidad última es que el paciente se haga responsable de lo que tiene que hacer, pero para eso tiene que estar informado y tiene que conocer, y para eso alguien le tiene que haber comunicado de forma eficaz lo que tiene que hacer. Entiendo. ¿Y quién tiene entonces la responsabilidad de miocardio en el hospital? Pues nosotros ahora somos, yo creo que ya casi 70 hospitales en España y el peso de miocardio lo está llevando la enfermera. La enfermera. Sí, o los enfermeros, vamos. Ajá. ¿Y ahí el cardiólogo podría hacer algo? Hombre, la responsabilidad última tiene que ser el cardiólogo, es decir, el paciente es del cardiólogo y la verdad que es un poco fallo que estamos detectando porque como que el peso lo estamos dando a la enfermera y no al cardiólogo. ¿Qué le impide al cardiólogo al final asumir esa responsabilidad? Bueno, tendrías que estar un día en un hospital para ver el trabajo que tenemos, ¿no? Básicamente es el tiempo, es decir, tú entras a pasar visita, tienes a lo mejor 10 pacientes que pasar visita, 15, o estás en la coronaria pasando un infarto recién ingresado. Y bueno, tienes que ver, aparte de hablar, más cosas, con lo que al final el tema un poco de los consejos se lo trasladamos en bloque a enfermería. Fíjate, acabas de mencionar algo muy interesante, el tiempo. Como bien has dicho, yo trabajo como coach ejecutivo, como coach de directivos, y trabajo con personas que tienen mucho poder, es decir, toman decisiones que pueden costar millones de euros o que pueden hacer ganar a las empresas millones de euros, costar puestos de trabajo, etcétera. Y una de las cosas de las que más me hablan es de la falta de tiempo. Claro. Me hablan de la falta de tiempo y me dicen frases del tipo, es que el día a día me come, estoy apagando fuegos, y cuando empezamos a identificar y a trabajar en temas que son relevantes para ellos, como puede ser la gestión del equipo, o como puede ser el liderazgo, la resolución de conflictos, vuelve a salir, es que no tengo tiempo para hacer eso. Es que no tenemos tiempo. Y ha llegado un momento en que cuando un directivo me dice por primera vez no tengo tiempo, yo siempre le contesto con la misma frase. Lo que te pasa es que no estás teniendo prioridad. ¿Y qué quiero hacer aquí? Quiero hacer una distinción entre identificar cuáles son las prioridades importantes en nuestro trabajo. Igual que cuando con el directivo digo, lo que te está faltando ahí es la prioridad para gestionar tu equipo, para liderarlo, para gestionar conflictos, no le estás dando prioridad a algo que cuando tú empiezas a hablar con él sí que es muy prioritario. Y por lo que yo os entiendo, la comunicación con el paciente para el cardiólogo también es muy prioritario, ¿cierto? Sí, sí, claro. O sea, hay que comunicar porque el paciente es la prioridad, claro, claro. Eso lo sabemos, ¿eh? Luego veremos qué significa el no tengo tiempo, lo hilaremos más adelante con otro tema, pero sí que es importante que nos quedemos con esa parte de qué prioridad le estamos dando a algo tan relevante como es la comunicación con el paciente. Si te parece, podemos seguir charlando, porque yo veo muchos paralelismos entre mi trabajo con directivos y vuestra relación, vuestra comunicación con el paciente. A mí me gustaría, pues una de las cosas que más hacen los coaches es hacer preguntas. Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas para entender. Dispara. Para entender vuestra relación con el paciente. Y la primera es, ¿dónde se realiza la comunicación con el paciente? ¿En qué lugares? Pues miren, normalmente los pacientes están ingresados en el hospital, pues en la planta, en la unidad coronaria, y cuando están en la consulta, los pacientes que vienen a una consulta, pues en la consulta. Entonces, pues eso depende un poco de dónde esté el paciente, pero vamos, a nivel hospitalario, en la planta o en la coronaria y en la consulta. Vale, en la planta y en la consulta. ¿Y qué media de tiempo le puede dedicar el cardiólogo a su paciente? Pues mira, pues yo ayer tuve 21 pacientes en la consulta, pues tú calcula de 8 a 3, pues a lo mejor 15 minutos. Unos 15 minutos. Claro, por lo tanto, en esa comunicación tenéis que ser muy certeros. Sí, bueno, la verdad que son 15 minutos que no son solo para el paciente. Te veo y hablo contigo 15 minutos. Son 15 minutos para que el paciente saque todos los medicamentos, te enteres de lo que tome, saque todos los informes, entres en el ordenador, no se te cuelgue el ordenador, pases el informe al ordenador. Al final yo creo que vamos sumando y te quedan
3 minutillos para hablar con el paciente. Con lo cual, lo que me estás diciendo es que todavía tenéis que ser más certeros porque hay una serie de dificultades como el ordenador y alguna otra Sí, que acabas de comentar. no te lo estoy diciendo, pero es así. Es así. Vale, otra de las cosas que yo identifico con mis directivos es que llega un momento, fíjate, hablaba antes de personas con mucho poder. Vosotros como cardiólogos tenéis el poder máximo, que es el de salvar una vida. Sin embargo, lo que yo escucho a estos directivos muchas veces es una cosa que llamamos el lenguaje víctima. Un lenguaje que no les moviliza a la acción. Es un lenguaje que, en vez de llevarles a conseguir mejores cosas o a dar su mejor versión en un momento puntual donde yo solo tengo 5 minutos, 10 minutos para influir positivamente en el otro, estoy empezando a hablarme con un lenguaje donde entran las justificaciones, las excusas y no me ayudan. Ojo, justificaciones y excusas que en muchos casos son reales, pero por eso que son reales tengo que ser todavía más certero en mi comunicación. Ya. Entonces, cada vez que estoy en lenguaje víctima, me alejo de mi mejor versión como comunicador y como persona que influye en su paciente. Y a lo mejor a veces puede pasarnos eso, en los directivos con unos temas y en vosotros con el tema del ordenador y demás. Jo, esto me parece muy interesante para entroncarlo con otro tema que yo creo que es clave aquí, que es la empatía, ¿no? ¿Qué herramientas tenéis los cardiólogos para empatizar con vuestros clientes? Perdón, con vuestros pacientes. Clientes de Pues mira, aunque te parezca mentira, la medicina, que es la carrera más humana, porque es la que tiene que tener mejor trato, mejor contacto con el paciente, en la carrera no nos enseñan cómo tener empatía con el paciente. Cada uno pues hace su forma natural de hacer las cosas. Pues miras al paciente, intentas tener contacto visual, intentas pues ganarte de la confianza, ¿no? Pero realmente técnicas yo no tengo. Vale, a través de la mirada, de ganarte confianza, porque nunca habéis recibido una formación en cómo empatizar con vuestro paciente. Fíjate, yo creo que esta formación de cómo conseguir empatía debería ser algo que nos dieran desde niños. Ya. Igual que ahora están empezando en algunos colegios a trabajar la inteligencia emocional, una parte importante de la inteligencia emocional es la empatía con otros. Para trabajar la empatía se aprende, o sea, es algo que llevamos los seres humanos, pero que necesitamos conocer cómo utilizarla. Y la empatía tiene 5 pilares clave que a mí me gustaría compartir contigo, si te parece. El primero de ellos es lo que llamamos estar presente. ¿Qué significa estar presente? Significa estar para el otro. Eso es precioso. Es precioso, y fíjate, y es la clave. Es súper bonito. Es la clave de la empatía. La empatía todos la conocemos como ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Y la RAE lo define la empatía como identificar los sentimientos y la mentalidad de la otra persona. Eso nos ayuda a influir positivamente en el otro. Por lo tanto, el primer pilar, que es estar presente, es estar desde el otro. Es una de las cosas que nosotros más hacemos cuando trabajamos desde el coaching. Yo no tengo la capacidad de generar cambios en la persona con la que estoy trabajando. Es él el que lo decide. Y en vuestro caso quiero entender que también. Al final, tú tienes todos los medios, todos los recursos para generar cambios, para mejorar sus condiciones de vida de tu paciente, pero es él el que toma la decisión de cambiar de estilos de vida, de llevar a cabo el tratamiento, los cuidados crónicos, que es de los que hablamos. Es él el que toma la decisión. Por lo tanto, en ese momento de la consulta, estar presente, estar para el otro es clave. Segundo pilar, la escucha. La escucha la podemos dividir en 4 tipos. 2 de ellos los hemos visto claramente en el fragmento del vídeo. La primera es la escucha fingida. Yo estoy ahí, hago como si te estuviera escuchando, pero realmente estoy en mi historia, en mi diálogo interno. Estoy hablando y escuchándome a mí mismo. Es una escucha fingida, no estoy escuchándote a ti. La segunda es la escucha selectiva, que es el momento en el que de repente al médico es como que no está haciendo caso, pero de repente oye algo que le suena raro. Claro, el otro está diciendo un montón de barbaridades, y entonces él como que ha escuchado. Lo hacemos muchas veces, ¿no? No estamos escuchando a la otra persona y, sin embargo, hay algo que a nosotros nos atañe o nos crea interés y decimos, qué interesante esto que estás contando. Realmente es interesante porque me interesa a mí. Y aquí ya no estamos hablando de empatía, porque no estoy pensando en ti o no estoy trabajando desde ti. La tercera escucha es la que más hemos conocido y de la que más nos han hablado siempre, que es la escucha activa.
La escucha activa es la que hace un buen amigo, una buena amiga. Es esa escucha en la que tú sientes que el otro te está escuchando y tú puedes contarle todo porque te sirve para un poco para liberar esa emoción en la que estás y el otro te está escuchando, está atento, te está dando feedback con la cabeza, sintiendo, etcétera. La escucha activa. Pero fíjate, cuando trabajamos en una comunicación para influir positivamente en el otro, necesitamos el cuarto nivel. Y el cuarto nivel es la escucha empática. La escucha empática es desde el otro. Cuando yo escucho a las personas con las que trabajo, ellos tienen puestos que yo no he tenido en mi vida. Pues algunos de ellos, imagínate, un director general de una empresa de 4.000 empleados. Yo nunca he sido director general de una empresa de 4.000 empleados. Pero yo tengo que escuchar desde él, desde dónde él está viviendo lo que me está contando. Y me parece muy parecido a lo que hacéis vosotros con el paciente. En el momento que yo escucho desde él, se está convirtiendo en un diálogo. Cosa que muchas veces el médico puede caer en ese monólogo porque es el que tiene todo el conocimiento. Es el que es capaz de transmitir todo el conocimiento. Sin embargo, cuando se genera un diálogo, se conecta más fácilmente y al final el paciente puede llevar a cabo ese tipo de cosas que necesitamos que lleve a cabo por su bien. Por lo tanto, el segundo sería la escucha. El tercero serían las preguntas poderosas, el tercer pilar. Preguntas poderosas. Sí. No sé qué tipo de preguntas hacéis en la consulta. Bueno, el paciente llega y dice, pues, ¿qué tal, don Rafael? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Eso es poderoso? Esa sería una pregunta para generar contexto. Es una primera pregunta muy buena, pero lo que hace es generar contexto. Cuando hablamos de preguntas poderosas, estamos hablando de tres tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, las preguntas directas y las preguntas cerradas. Cualquiera de las tres puede ser poderosa o lo contrario. ¿De qué depende? Depende del momento en el que las utilicemos y tenemos que conocer cuándo debemos utilizar cada una de ellas. Y te pongo ejemplos. Por ejemplo, las preguntas abiertas las vamos a utilizar en la fase de exploración. Cuando imagínate que está en una revisión y tú le preguntas qué tipo de actividades físicas ha probado o ha hecho en los últimos meses. Eso sería una pregunta poderosa abierta en la fase de exploración. Él te va a dar información. La pregunta abierta busca eso, obtener información para que luego tú tomes decisiones. Pregunta cerrada, pues al final, bueno, preguntas cerradas tipo... Fuma, no fuma. Por ejemplo, esas serían preguntas tipo de confirmación, pero cuando hablamos de preguntas cerradas poderosas, nos referimos a la última fase de la consulta, donde tú lo que buscas es un compromiso por parte de la persona. Imagínate que en el diálogo que has tenido con tu paciente, él te dice que ha probado muchas cosas, que está cambiando hábitos, pero que la dieta saludable es algo que todavía no ha conseguido. Entonces, tu pregunta cerrada sería, bueno, hemos estado hablando de todos estos temas, ¿a partir de mañana va a poner en marcha la dieta saludable, que es lo que le falta hasta ahora? Imagina que te dice, sí, lo voy a hacer. Se compromete. Se compromete y sería una pregunta poderosa. Pero imagínate, y esto te ocurrirá mucho en la consulta, que de repente te dice, sí, doctora, lo intentaré. Sí. Bien, ahí tenemos claro, rápidamente nos damos cuenta que la persona no está comprometida. Ahí es donde necesitamos la pregunta directa. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a hacer alguna pregunta más para buscar qué no le está comprometiendo. Entonces, haríamos preguntas del tipo, ¿qué necesita para empezar de verdad la dieta saludable? ¿Qué tipo de fuentes de ayuda puede encontrar? ¿Qué tipo come fuera, entonces no puede... Esto es, necesitas meter preguntas mucho más directas, que en este caso que tienen que ver con la dieta saludable, para generar el compromiso con lo que va a hacer, que es al final los cuidados crónicos. Tercera, las preguntas. En cuarto lugar, tenemos la calibración. Tú decías algo que me ha encantado, que es que generas empatía a través de la confianza, la mirada. Es una de las cosas que han salido también en el flipchart, que era cómo no había contacto visual, no escuchaba. La calibración es justamente eso, es ser capaz de leer la emoción de las otras personas a través de entender su corporalidad, lo que nos está diciendo con la corporalidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser capaces de identificar incluso micromovimientos que generan una incongruencia entre lo que la persona está diciendo y lo que de verdad está sintiendo. Sí. Porque muchas veces no es congruente. Yo digo una cosa, sí, esto me gusta mucho, pero realmente lo que estoy transmitiendo con mi emoción es no quiero hacerlo. Nosotros tenemos que ser capaces de detectarlo. Yo no os pido que vosotros seáis capaces de ir tan al detalle, pero sí que es verdad
que la calibración, leer la emoción del otro. Pero y luego, por ejemplo, la escena esta que le dices al paciente, que es el marido, pues hace ejercicio, y él dice sí, y está la mujer al lado diciendo... Eso también, eso es más fácil de detectarlo, pero claro, ¿no? Ahí tienes que leer quién tiene la influencia de los dos. Y claramente la influencia está en el otro. Por lo tanto, muy probablemente tendrás que trabajar también en influir a la persona que va a hacer que la otra persona cambie de hábitos. ¿Por qué la calibración es tan importante? Porque cuando hablamos de comunicación hay 3 niveles en los que los seres humanos nos comunicamos con los demás. El primero es la comunicación no verbal, nuestra gestualidad, nuestra corporalidad. El segundo es nuestra voz. No es lo mismo que yo te diga, oye, qué bien estoy aquí contigo, que yo te diga, qué bien estoy aquí contigo. No es lo mismo. Cómo yo modulo la voz, cómo yo me cierro, cómo todo esto es clave en la conexión contigo. Y la tercera son las palabras, lo que te estoy diciendo, qué bien estoy aquí contigo. La menos importante. Por lo tanto, no es lo que nosotros decimos, y en vuestro caso todo lo que decís es muy bueno para él. Sí. La clave está en cómo lo decís. ¿Cuál es vuestra corporalidad? ¿Cómo utilizáis la voz? ¿Para qué? Para generar influencia en la otra persona, para generar cambio. Si además de hacerlo tú, eres capaz de leerlo en el otro, ahí estás calibrando, estás generando una ventaja. ¿Para qué? Para influir positivamente en el otro, que es al final lo que buscamos con la empatía. Estas serían las 4 primeras. ¿Qué son? Estar presente, que es la que más me ha gustado. La primera. Oír. No, oír no. Yo hablaría más de escucha. Oír es, por ejemplo, oír un ruido allí a lo lejos. Vale. La diferencia de la escucha es cuando pones algo más que simplemente el estímulo que te llega. Escuchar. Escuchar. Preguntas poderosas. Preguntas poderosas. Calibración. Y nos queda una última. La quinta. La última que nos queda es el rapport. Y dirás, bueno, ¿qué es esto del rapport? Pues el rapport es lo que los psiquiatras, los psicólogos aprendemos desde el principio, y que yo creo que es algo que todos los médicos deberían ser auténticos maestros en ello. Y tiene que ver con la conexión con tu paciente, la conexión a nivel inconsciente. Cuando se produce el rapport, cuando 2 personas están a gusto, lo que ocurre es que su corporalidad, sus cuerpos, llega un momento en que se igualan. Se crea una sintonía entre ellos, y este es el rapport. Nosotros en coaching a veces incluso decimos que llegamos a bailar con nuestro coachee, con nuestro interlocutor. Yo no estoy diciendo que acabéis bailando con el paciente, pero esa sintonía en la que 2 personas se sienten a gusto se refleja en la corporalidad, y ese es el rapport. Esa es una comunicación inconsciente que tenemos desde hace muchísimos años, y que cuando tú la conoces y la utilizas, generas que la otra persona conecte contigo y lo antes posible acabes influyendo. ¿Para qué? Para que emita cambios. Esta sería la quinta, el rapport con la otra persona. Y me gustaría finalizar esta conversación con una última pregunta. ¿Qué otro tipo de dificultades encontráis? No solamente en la consulta, sino más en el medio y largo plazo. Mira, fundamentalmente la enfermedad cardiovascular, lo que estamos tratando aquí, es una enfermedad básicamente por el estilo de vida. Es decir, hay factores de riesgo modificables que se producen básicamente por un estilo de vida inadecuado. Y claro, cambiar un estilo de vida en 10 minutos es imposible, por mucho empatía, comunicación, verbal, no verbal, preguntas poderosas, vamos, es imposible, lo siento. Es absolutamente imposible. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cambiar un estilo de vida lleva muchísimos días. Déjame que te lo muestre. ¿Puedes cruzar los brazos, por favor? ¿Vale? Y ahora te voy a pedir que cruces los brazos, pero al revés de como lo haces habitualmente. Es decir, en mi caso sería darme la vuelta. ¿Cómo? ¿Vale? Es decir, yo los tengo así cruzados, ahora lo que te voy a pedir es que los cambies al revés. El que estaba arriba, ahora abajo. Ahí, sí. Así, eso es. Pero así. Vale, y ahora te voy a hacer un par de preguntas. La primera es, ¿cuál de los dos es más cómodo? ¿La primera, la habitual o la habitual? La habitual. Y la segunda pregunta es, ¿de cuál de los dos tomas más conciencia? De la que me sale mal. De la segunda. Bien, pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo en la consulta del cardiólogo. Que la persona tome conciencia. ¿Tome conciencia de qué? De que tiene que cambiar un hábito. Fíjate qué cosa más simple. Simplemente nos hemos acostumbrado a cruzar siempre los brazos de la misma manera. Podríamos cambiarlo entre 21 y 30 días de estar cambiando la manera de cruzar los brazos. Yo me acostumbraría a cambiarlos de otra manera, cruzar los brazos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque habría generado un nuevo circuito neuronal. Porque habría generado un nuevo hábito
a la hora de cruzar los brazos. Y llegaría un momento en que no habría diferencia. Pero fíjate, algo tan simple como cruzar los brazos lleva entre 21 y 30 días para generar ese nuevo circuito neuronal. Los estudios hablan de que cambiar hábitos es algo más complejo, la media es 66 días. Pero hábitos, o sea, existen hábitos que tardan en cambiarse 180 días, en generarse un nuevo circuito neuronal. Claro, aquí tenéis cosas como, o programas como Mimocardio, que os ayudan a acompañar al paciente en todo este recorrido de cambio de hábitos. Vosotros sois clave, Mimocardio es clave, pero vosotros sois clave en ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque con todo esto que estamos hablando de la empatía, de la comunicación, lo que estáis consiguiendo al final es empoderar a la otra persona. A través de vuestro lenguaje, de vuestra comunicación, de utilizar este lenguaje empoderado, lo que estáis consiguiendo es que la otra persona se vea influida por vosotros y acabe teniendo ese lenguaje empoderado con él mismo, que es lo que va a hacer que realmente genere un nuevo hábito que a largo plazo le va a salvar la vida, le va a salvar de un segundo infarto. Entonces, la consulta es la toma de conciencia, donde tú, con esa influencia, él se va diciendo: mi médico, mi cardióloga tiene razón y yo tengo que cambiar de estilo. Y luego tienes los recursos de Mimocardio, como explicabas antes, para ese acompañamiento. Y cada impacto en la consulta es una nueva toma de conciencia. Y luego Mimocardio lo que hace es que te ayuda en el acompañamiento de después. Y bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta sobre lo que hemos estado aquí hablando, de la comunicación, la empatía con el paciente, o algo que quieras añadir a esta conversación que hemos tenido. No, hombre, yo creo que es difícil todo esto, ¿no? Porque claro, cuando estás el día a día, eso es súper bonito, pero en el día a día, pero probablemente es lo que dices tú, ¿no? Es crear de forma sistemática el decir, bueno, tengo que convencer a este paciente, y es tu reto, que cada vez que llega a la consulta tengo que convencer a este paciente a través de todas estas herramientas, ¿no? Mirar a los ojos, preguntas poderosas, escuchar, ¿no? Fíjate, has empezado diciendo es difícil. Otra de las frases que más me dicen los directivos cuando hablo con ellos, cada vez que ellos me dicen es difícil, yo siempre les hago una pregunta a la cual siempre responden sí. Cuando alguien me dice es difícil, yo le pregunto, ¿es posible? Sí. Sí, sí. Y para mí es eso, cuando tú tienes el lenguaje empoderado, cuando tú buscas influir al otro, al final lo que vas a buscar es cómo hacerlo. Y sé que tenemos muchas dificultades, hablabas del tiempo, hablabas del ordenador, hablabas de la burocracia. Pero cuando yo me pongo en modo de cómo conseguirlo, lenguaje empoderado, en vez de lenguaje víctima, cuáles son todas las cosas que me lo impiden, encuentro los recursos. Y si tengo 3 minutos, 3 minutos de influencia. Y si tengo 10, 10 minutos de influencia. Y esa es la clave. Es difícil cambiarlo por es posible, y cambias el lenguaje víctima por el lenguaje empoderado. Si quieres, podemos compartir un poco el resumen de lo que hemos estado hablando. Para finalizar nuestra charla, lo compartimos contando un poco los diferentes temas que hemos estado trabajando. Lo tenemos aquí, si quieres contar. Aquí está. Visión holística. Vale, pues esa la explico yo, ¿no? Sí. Es un poco lo que veíamos en el vídeo, ¿no? Que es la esencia del médico, ¿no? No solamente el tratar con fármacos, sino también tratar el alma, ¿no? En nuestro caso el corazón, pero también el alma. Yo creo que eso es la primera frase que yo pondría un poquito así a resaltar. Totalmente. Tratar también la conexión con el ser humano que tenemos enfrente. Prioridad. Hablábamos de prioridad, y hablamos de prioridad como una diferencia a ese no tengo tiempo o no tengo prioridad, y sobre todo a cómo buscar la prioridad en la comunicación. Hacemos muy bien toda la parte del tratamiento, toda la parte de la medicación, hacemos muy bien eso, pero si además a eso le añadimos darle prioridad a la comunicación influyente con el otro, estamos consiguiendo esa visión holística de la que hablabas hace un momento. Lenguaje víctima. Bueno, el lenguaje víctima ya hemos hablado mucho, y realmente cada vez que nos ponemos en modo víctima, y muchas veces los seres humanos nos ponemos en modo víctima, no estamos movilizándonos a la acción. Con lo cual, si yo no me movilizo a la acción, me va a costar más que el otro, que mi paciente o que mi coach, en mi caso, se movilice a la acción. Por lo tanto, nosotros tenemos que olvidar el lenguaje víctima y trabajar desde otro lado.
empatía, 5 pilares. ¿Recuerdas alguno de ellos? Estar presente, el más bonito. Ese es el que más te ha gustado. Sí. Estar presente, estar desde el otro. La escucha con los 4 tipos. ¿Buscando qué? Buscando la escucha empática, la escucha desde el otro. Las preguntas poderosas con los 3 tipos, abiertas, directas o cerradas. La calibración, leer al otro, leer la emoción del otro, leer no solamente lo que me está diciendo, sino cómo me lo está diciendo. Esto es lo importante, el cómo me lo está diciendo. Y por último, el rapport, ese baile que decíamos antes, ¿no? En el que nuestras corporalidades están en sintonía y ahí es donde comienza una influencia de verdad, donde el paciente decide, hey, voy a hacerlo porque lo que me está diciendo mi cardióloga en este caso es clave para mí. Niveles de comunicación. Bueno, sí, hablábamos de los 3 niveles, ¿no? La comunicación no verbal, la voz y las palabras. Las más importantes, mi comunicación no verbal y, sobre todo, cuando utilizo mi voz, es cuando consigo llegar o no a nuestro paciente. Y, por último, las palabras, que es la menos importante, fíjate, y es la que muchas veces en la que más nos fijamos. Ya. Lenguaje que empodera. Lenguaje que empodera, pues... Lo dicho, lenguaje que nos moviliza a la acción. Si yo tengo un lenguaje con poder, lo que voy a transmitir a la otra persona es ese poder. ¿Para qué? Para que se movilice y para que cambie hábitos. Y esta última, que no la hemos comentado, pero me gustaría, en este poco tiempo que te queda, neuronas espejo. Neuronas espejo tienen que ver, es verdad, no te lo he dicho, tienen que ver con el rapport. El rapport se produce gracias a las neuronas espejo que han llevado con nosotros desde siempre, pero que sin embargo se descubrieron hace un par de décadas, en el 96. Las neuronas espejo son las neuronas que nos permiten ser quienes somos. Hemos aprendido gracias a ella. ¿Por qué? Porque imitamos. ¿Cómo somos capaces de leer la emoción de otra persona? Gracias a las neuronas espejo. ¿Para qué nos sirven? Pues, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, para ponernos en el lugar del protagonista, en el teatro, en un libro. Eso es lo que hacen las neuronas espejo. Lo que hacen es que nos permiten reconocer emociones de otros y reconocerlas como si las estuviéramos viviendo. Ahora están muy de moda los vídeos de YouTube donde la gente se cae, se pega unos golpes tremendo. Cuando tú estás viendo ese vídeo, lo primero que haces es, ¡uy! Lo sientes como si fuera tuyo y nada que ver. Y es gracias a las neuronas espejo. Eso está bien, porque si llegas a sentir un poco como el paciente, ¿no? Es decir, no fume y no puede dejar de fumar, lo entiendes mejor, ¿no? Esa es la idea y, sobre todo, gracias a ellas vas a ser capaz de reconocer la emoción en la que está. ¿Para qué? Para que si no está en la emoción que le va a movilizar a la acción, que tú ayudes a influirle desde otro lado para cambiarla. La última es neuronas espejo. Y al final, bueno, a mí me gustaría concluir con una frase que era el objetivo de esta conversación tan agradable que hemos tenido. El objetivo, al final, es el bienestar del paciente, que es la esencia de vuestra vocación. Y mi miocardio os va a ayudar a conseguirlo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Tenemos que sentarnos aquí ahora. Sí.